Buenas tardes. Hoy damos inicio a la segunda asesoría de la asignatura Matemática y Estadística 3, EUS UCB. Esta segunda asesoría consta de intervalos de confianza, continuación. Recuerde que nos había quedado varios elementos de intervalos de confianza pendiente. Y entramos a la primera parte también de contraste de hipótesis. Comenzamos. De intervalo de confianza habíamos quedado pendiente el cálculo del tamaño de la muestra, pues, como podrán saber ustedes, es muy importante conocer y calcular, determinar el tamaño de la muestra, dado que en la vida normal, en las investigaciones, especialmente en los campos educativos, siempre nos va a tocar comenzar alguna investigación. Y cuando se va a hacer una investigación o se va a comprobar una hipótesis, siempre tenemos que tener referencia de cómo calcularse el tamaño de la muestra. No puede ser arbitrario, yo no puedo escoger una muestra la que yo desee, sino se tiene que referir a ciertos cálculos en especial, y todo lo que hemos visto de inferencia estadística, y especialmente en el intervalo de confianza es la que nos permite hacer cálculos sobre el tamaño de la muestra, repito, que es un tema muy importante. Obviamente, antes de comenzar a hacer el cálculo del tamaño de la muestra, nos podemos encontrar si la población es finita o infinita. Ya creo que ya lo han visto en teoría que es una población finita o infinita, entonces bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula y qué es todo lo que hay que hacer en el intervalo de confianza cuando la población es finita, que tiene un número. Finita significa que conocemos su valor. Entonces, como podemos ver aquí en el contraste, en el cálculo del error de estimación, en el error de estimación o la desviación típica de la distribución muestral, ella es igual, aquí como pueden ver, a la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada de n. Y como la población, estamos diciendo que es finita, que conocemos su valor, conocemos su número, conocemos su tamaño, entonces va a ir multiplicada por lo que ven aquí, por este factor de corrección cuando se conoce la población, que no es más que la raíz cuadrada de n menos n mayúscula es el tamaño de la población, menos n minúscula el tamaño de la muestra, dividido entre n menos 1. Ese es el factor de corrección para el error de estimación cuando conocemos la población. Bien, prosigo. Proseguimos. Bien. Eh, bueno, entonces el error de estimación, entonces ahora el error de estimación va a ser, el error de estimación va a ser, el error máximo de estimación va a ser igual a Z referido a nivel de confianza multiplicado por, este es lo mismo, recuerden que sigma, en este es lo mismo, saber que la fórmula sale así, entre raíz cuadrada multiplicado por ese factor. Entonces, para calcular o determinar el tamaño de la muestra, lo que se hace es que de esta fórmula, un poco grande, pero esta es la fórmula E, se despeja n minúscula, el tamaño de la muestra. Vamos a ver. Y bueno, entonces ahora n queda de esta forma. N entonces va a ser igual a Z al cuadrado, el valor Z que calculamos con el nivel de confianza al cuadrado, multiplicado por sigma, la desviación típica al cuadrado, por n, el tamaño de la muestra, perdón, el tamaño de la población, dividido entre n menos 1, esto para ende significa que multiplica al error de muestreo al cuadrado, y el valor que aquí va sumado otra vez, aquí se repite el valor de sigma al cuadrado multiplicado por la desviación típica al cuadrado. Parece que esta forma fuera muy grande, muy compleja, pero bueno, no lo es. No se fíen por el tamaño de la muestra, aquí, perdón, el tamaño de la fórmula ni la complejidad.
Entonces, de ahora en adelante, para el cálculo, vamos a hacer unos cálculos sencillos y lo que se hace es introducir los valores por cada una de las variables y hacer el cálculo respectivo. Para entonces veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Uy, pero no borré esto. Veamos el siguiente ejemplo. Déjame borrar aquí. Ok. Bien. Dice, una institución realizará un estudio socioeconómico, económico sobre el salario de sus 250 empleados. Ya ven que aquí nos dicen el tamaño de la población. En un estudio piloto se determinó que la desviación típica del salario fue, cuando dice un estudio piloto, o un estudio anterior o previo a la investigación que estamos haciendo. Entonces la desviación típica del salario fue de $100. Entonces, la institución exige que el error máximo de muestreo sea $25 y realizar la estimación al 95% de confianza para determinar el tamaño de la muestra. Lo que hace falta es el tamaño de la muestra. Entonces, los datos, uno de los primeros datos es los datos y qué es lo que se va a estimar. Bueno, tenemos N, el tamaño de la muestra de la población, 250, que es el total de empleados en la institución. La media que arrojó la prueba piloto sobre el salario de esos empleados es de 100. El error máximo de estimación nos lo dice, ¿cierto? El error máximo de muestreo sea de $25 y entonces el nivel de confianza en porcentaje es 0,95 y obviamente ya lo hemos hecho en tabla, no es necesario que el 0,95 nos da una Z de 1,96, ¿cierto? Proseguimos. Pero bueno, como le dije, conocemos en este caso el tamaño de la población, que es 250, entonces nos vemos obligados a utilizar, y estamos en un intervalo de confianza, nos vemos obligados a utilizar la fórmula que ya le dije anteriormente. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo los valores por cada una de las variables. Entonces sería Z, ven aquí, si lo voy a subrayar porque en los ejercicios lo podemos hacer así, Z, que es 1,96, entonces lo coloco aquí al cuadrado, multiplicado por la desviación típica al cuadrado. Bueno, aquí era 100, entonces nos toca 100 al cuadrado. Por N, sencillo, 250, el tamaño de la población, por N-1, 250 menos 1, 49 por el error al cuadrado, el error de muestreo. Esto se llama error de muestreo. Error en el muestreo, 25 al cuadrado, más, otra vez, aquí se repite Z al cuadrado por 100. Aquí parece que, como les digo, parece que a veces da unos números muy grandes, pero bueno, cuestión de familiarizarse con los cálculos y agilidad ustedes con su calculadora. Bueno, esta es la cantidad que da, 1,96 al cuadrado es 384, multiplicado por 100 al cuadrado es 10.000, por 250 y abajo nos queda 250 por 25 al cuadrado, 625 más, se repite estos valores, 38416 por 10.000. Los cálculos, bueno, no, espero que ustedes saben, entonces vamos a los resultados. Pendiente con esto. El resultado dio que en el tamaño de la muestra, el resultado real iba a ser 49,49 con esos decimales, pero bueno, siempre tenemos que redondear y redondeamos hacia la parte de arriba. Entonces dice aproximado 50 muestras de salario que se tienen que tomar. Siempre tienen que redondear porque estos decimales, incluso para muestras, no se puede tomar una muestra con decimales, mucho menos cuando se tratan de personas o alumnos. Bien, entonces la respuesta sería, al seleccionar una muestra de 50 salarios, porque es lo que estamos investigando, de los empleados de la institución, se garantiza un error máximo de 25, como era la exigencia, y los resultados estarán dentro del 95% de confianza. Bueno, aquí también podría ser a seleccionar como mínimo una muestra de 50 salarios de los empleados. Por aquí así es que se concluye para el tamaño de la muestra, en este caso para una población conocida.
Vamos a... Déjeme borrar porque hay que borrar primero para seguir a la siguiente lámina. Seguimos con... Bien, vamos ahora con el cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Sí. Cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Infinita, ya repite, ya lo hemos dicho anteriormente, infinita es cuando no conocemos la población o cuando, si recuerdan, estadística 1, cuando el muestreo se hace con reemplazamiento. Si se hace con reemplazamiento, esa muestra, la población nunca se va a agotar, entonces se asume que la población es infinita. Bien, entonces, cuando la población es infinita, la desviación típica, el error en la estimación es igual a la fórmula sencilla que hemos visto, desviación típica poblacional entre raíz cuadrada de n. No hay el factor de corrección como en la otra, cuando se conoce la población. Bueno, entonces ya también lo hemos visto, entonces el error máximo de estimación sería z, referido al nivel de confianza multiplicado por la desviación típica entre raíz cuadrada de n. Entonces, para calcular n, solamente se despeja n de esta fórmula. Y entonces el despeje de n queda de esta siguiente manera. Si lo ven aquí gráficamente, raíz cuadrada de n que está dividiendo pasa multiplicando y el error que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y claro, con este lado tenemos raíz cuadrada de n, entonces se eleva ambos miembros al cuadrado, el lado de la n desaparece la raíz, y entonces por eso es que z multiplicado por la desviación típica entre el error en el muestreo, bueno, queda todo elevado al cuadrado. Veamos también un ejemplo sencillo de cómo se calcula la muestra, el tamaño de la muestra para cuando se desconoce la población. Bien, entonces dice, un grupo de estudiantes seleccionan 50 animales experimentales y les suministra una dieta especial por un periodo de 2 semanas. El aumento de peso arrojó un promedio de 42 gramos después de las 2 semanas, de 42 gramos en cada uno de los animales, en la muestra de los animales. Y una división típica de 5 gramos. La pregunta es, se pide, ¿qué tan grande debe ser la muestra si se desea que la media muestral no exceda de la media poblacional en más de 1 gramo? Con una probabilidad del 0,95, o sea, con un nivel de confianza del 95%. Repito la pregunta, ¿qué tan grande debe ser la muestra si se desea que la media muestral no exceda a la media poblacional en más de 1 gramo? Con 0,5 de deviación. Vamos a ver los datos. Obviamente estamos hablando del parámetro de la media. Tiene que identificar sobre qué parámetros estamos trabajando. Y entonces los datos que tenemos. Evidencia muestral es N, 50 animales, el tamaño de la muestra, que la media de esa muestra dio 42 gramos. Aquí es media X barra, pero bueno, casi nunca sale la barra en la regleta de símbolo. La desviación típica 5 y entonces el nivel de confianza hasta lo que nos dice 0,95. Entonces veamos qué fórmula nos toca. Aquí salió. Bueno, vamos si tenemos, una vez que tengamos el nivel de confianza, podemos calcular el valor Z, ¿cierto? El valor Z según el nivel de confianza. Y bueno, y como ya hemos dicho, asumimos que todos estos datos tienen una distribución normal. Por eso que calculamos el estadístico Z. Entonces, media 1 menos alfa 0,95 al dividirlo entre 2, porque recuerden Z, la gráfica o la tabla Z que estamos trabajando da la mitad de la probabilidad, 0,400, entonces nos da 0,450. Este valor de probabilidad arroja un Z de 1 menos alfa de 1,96 con el que vamos a trabajar. Entonces la fórmula sería la siguiente, la que ya hemos visto. N igual al Z multiplicado por sigma entre el error. Y aquí, como pueden ver, tenemos un pequeño cuestión. ¿Cuál es el error? ¿De qué error nos están dando? Aquí no, creo que no hablan de error, si ven, o no lo dice directamente en el planteamiento del problema, ¿cierto? No ven el error, entonces
Déjame explicarle algo más hacia adelante para que veamos a qué se refiere ese error. Bien, si recordarán, en la curva de distribución normal de medias, teníamos que el valor central, veanlo aquí, voy a subrayar aquí, que el valor central era la media, igual a la media poblacional o la media muestral. Y que lo que en intervalo de confianza, lo que se mueve desde la media hasta un punto determinado, en este caso los límites del nivel de confianza, es el error de muestreo, ¿cierto? Que se ve aquí, tanto a la derecha como a la izquierda. Resulta también que cuando restamos, y también se los dije, un valor X normal, aquí ven esta flecha roja, un valor X cualquiera, que justo al restarlo de la media muestral como tenemos, también es igual al error, como pueden ver aquí en esta primera fórmula, ¿cierto? Ven aquí. Un valor medio o un valor de cualquiera de todos los valores que están aquí. Recuerden que aquí está el 100% de los valores de una muestra. Menos la media es igual exactamente al tamaño del error. Entonces, por eso que el error es igual a la diferencia de la media muestral y la media poblacional. Coincide también, como es en el mismo punto, esta línea que está aquí la voy a subrayar, en el límite del intervalo de confianza, bueno, que ahí también se da que Z se ha movido desde aquí esta cantidad de veces, ¿cierto? El error, por eso que se llama error máximo de estimación. Hasta aquí llega el error máximo de estimación, hasta aquí llega el movimiento que da Z y la desviación típica. La desviación típica tiene un valor y ella se mueve tantas veces a la derecha o a la izquierda, tantas veces se lo indique Z. Si Z vale 1, pues se movió una sola desviación típica, como ya le hemos hablado. Por eso es que aquí también ven que el error también es igual a Z multiplicado por la desviación típica muestral, o sea, el error máximo de estimación. Pero entonces, como ya se lo dije, el error máximo de estimación también es igual a la diferencia que hay entre media poblacional y la media muestral. Y eso es lo que nos están dando en el planteamiento. Lo releo de arriba, dice, se desea que la media muestral no exceda a la media poblacional en más de 1 gramo. Lo que nos están diciendo es que ellas dos, la diferencia de las dos sea 1, luego entonces el error es igual a 1. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Prosigo, prosigo. Entonces, continuemos con el ejercicio. Continuemos con el ejercicio. La fórmula que vamos a usar, ya que hemos indicado. Y entonces, lo que nos corresponde es sustituir, continuamos con el ejercicio de sustituir los valores. Ya teníamos que Z igual a 1,96 multiplicado por la división típica 5, dividido entre 1 el error, todo elevado al cuadrado. Eso nos da 96,024 el tamaño de la muestra y como ya les dije, se redondea a 97. Entonces la respuesta o el resultado final, la interpretación de los resultados que es muy importante en todo el trabajo que hacemos de estadística, el resultado sería para que entre la media muestral y la poblacional del ejercicio planteado, su diferencia no exceda de 1 gramo y con una confianza del 95%, se debe seleccionar una muestra igual a 97 animales experimentales. Muy pendiente con la interpretación que hagan de cada uno de los resultados a los cuales lleguen, porque aquí en ciencias sociales insiste mucho, especialmente en el sistema educativo, que hagan correctamente la interpretación. Continúo. Vamos, creo que vamos a hacer el clic aquí. Tocaba otra parte que había quedado pendiente de intervalos de estimación por intervalo, que es el intervalo para una proporción.
Antes de eso tengo que recordarle qué es una proporción, que es como muy importante, creo que a veces se les olvida. Pero bueno, aquí arrancamos con la primera parte de proporción. De todos modos, la bibliografía y el material que se le ha enviado en la plataforma, hay suficiente, ahí está los aspectos teóricos de integrarlo para una proporción. Continúo. Entonces, proviene de toda una distribución binomial. La distribución binomial, que es una distribución o una variable binomial, es aquella que acepta dos resultados. Si es positivo o negativo, si existe o no existe, reprobado o aprobado, varones o hembras, todo aquello que es dicotómico, una variable dicotómica que te acepta solo dos errores, es una variable dicotómica. Entonces, la distribución que se haga de un conjunto de esos valores pasa a ser una distribución binomial, donde la P, el valor de P o proporción, se mide en proporción, como dice aquí, y no es más que los éxitos del experimento binomial. Explico. Entonces, la proporción P, ven aquí P, va a ser igual a X entre N. X es el número de éxitos del experimento que yo estoy realizando, entre N el número de intentos. Por ejemplo, es más sencillo, en un liceo, mi experimento es seleccionar 50 alumnos y tengo la probabilidad de que sean, perdón, vamos a hacerlo más sencillo. Voy a hacer un muestreo de 10, una muestra de 10 alumnos y mi probabilidad es que sean hembras. Deseo seleccionar hembras en lugar de varones. Si, por ejemplo, en mi selección de 10 salieron 4 hembras y también salieron seleccionados, el resto fue 4 varones, entonces la probabilidad de éxito en ese experimento, este ejemplo que estoy dando, sería 4 entre 10, que es la proporción de hembra en un experimento que estoy explicando sencillamente. Bueno, la probabilidad P también va asociada a Q, que es lo contrario. Entonces, el valor de Q va a ser igual a P menos 1. Todo lo que no es P es Q. En este caso, la probabilidad de fracaso Q va a ser igual a P menos 1. Como expliqué el mismo ejemplo, si vas a seleccionar 10 alumnos y me salieron 4 hembras, bueno, 6 entre 10, que es lo que resta, es la probabilidad de varones en este caso. O lo contrario de P es Q. Ya creo que lo han visto bastante. En esta distribución binomial, entonces, también, como es una distribución, tiene media, la media se calcula, el valor de la media es n por p, el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, la que se esté trabajando. También tiene una división típica, recuerden, la división típica de una distribución binomial, entonces va a ser raíz cuadrada de n por p por q, la multiplicación de los tres factores. Y aquí hay algo muy importante, te lo explico. Como esta distribución no es completamente normal, o por lo menos es normal cuando sus valores son grandes, muestra grande y los valores entre NP son grandes, cuando son muy pequeños, P y Q, no se distribuyen normalmente. Entonces es necesario para estimación por intervalo y estimación que se hace de aquí en adelante, comprobar si esta distribución binomial o los valores que nos dan de una distribución binomial, perdón, una distribución binomial se comportan normalmente. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, es necesario que n sea mayor que 20, que sean suficientes los datos, y que al multiplicar n por p, el tamaño de la muestra, por la probabilidad de éxito, y también multiplicar n por q, ambos tienen que dar mayores a 5. Si dan mayores que 5, entonces, como son suficientes los valores de esta distribución binomial, la podemos aproximar a una distribución normal, y cuando eso ocurre, ya le hemos hablado bastante, entonces podemos trabajar con la tabla Z, ¿verdad? Sigamos. Entonces, bien, como se lo expliqué, si ocurre esto, entonces podemos aplicar el teorema central del límite de la distribución muestral de esta variable. Entonces, la distribución muestral de esa variable queda, ¿cierto? Como ya comprobé que es distribución normal, bueno, le aplico el teorema central del límite y vemos todos los resultados
que trabajamos en un intervalo de confianza. Ahora, de la distribución, vean, ya lo hemos, vean, aunque la, la nomenclatura, entonces ahora la media P, esta que ven aquí, la media de la distribución de medias de una proporción, se lee esto, va a ser igual a la proporción. Y la desviación típica de la distribución de medias de una proporción, sería aquí, cuando estamos hablando de proporción, va a ser igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N. Ahora bien, ¿cómo queda el intervalo de confianza para una proporción? Bueno, va a ser la proporción, este aquí es el límite inferior del intervalo de confianza, va a ser igual a la proporción menos z de 1 alfa por raíz cuadrada de P por Q entre N. Este es el error máximo de estimación. Y el límite superior del intervalo de confianza, ya lo hemos visto, va a ser a la proporción o la media de la proporción, también puede ser la media de la proporción, recuerden que son iguales, va a ser igual a 1 más el error máximo de estimación, a z que multiplica raíz cuadrada de P por Q entre N. Repito, esto tiene suficiente material bibliográfico al respecto en su plataforma y en cualquier otro libro que a bien desean leer. Sigamos con esto. Creo que adelante vamos a explicar de cada uno de estos temas que le estoy tocando. Vamos a ir haciendo un ejercicio porque de eso se trata. Bien, aquí viene un ejercicio, un ejemplo de intervalos de confianza para una proporción. Entonces, dice, supongamos que 80 de los 150 estudiantes de una muestra de una universidad son reprobados. Hallar los límites de confianza del 80% para la proporción de reprobados de una universidad. Como ven, siempre nos va a decir para la proporción de reprobados, entonces nos está diciendo cuál es P, quién es P, ¿cierto? Estamos hablando aquí en este caso, reprobado. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los datos que nos representa, el procedimiento que también, por cierto, está sugerido en la bibliografía. Entonces, P es el parámetro a estimar a través de estadístico P muestral, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero dicen que, perdón, aquí salió muy, sí. Supongamos que 80 de los 150 estudiantes de una muestra. Entonces, recordamos que P, no salió aquí, pero P, la proporción es X entre N, X el tamaño, el número de éxito de lo que estamos analizando entre el tamaño de la muestra. Entonces son 80 los reprobados, 80 del total de 150 estudiantes. Entonces 80 entre 50, eso nos va a 0,53. Entonces la proporción de estudiantes reprobados es 0,53 y Q es 1 menos 0,53, esto nos da 0,47. Prosigo. Entonces, como siempre le digo, esto es muy importante, los supuestos de normalidad para una distribución binomial o en caso o estimación de intervalo de proporción, debemos multiplicar n por p. Entonces, 150 es n y multiplicado por 53, que es la probabilidad, se nos da 80. N por q, 150 n y q 0,47, esto da 70. Como podemos ver, ambos pasan de 5 según la establecida y n es 150, sobrepasa de 20, entonces sí, sí la podemos aproximar a una distribución normal, entonces podemos calcular Z. Trabajamos con la tabla Z. Entonces, resumiendo aquí el trabajo, ya ustedes lo saben, pero bueno, espero que lo practiquen. Aquí está muy resumido, pero bueno, 1 menos alfa, el nivel de confianza a 0 es 80%, no lo piden. Entonces, quiere decir que 0,8 dividido entre 2, porque la distribución normal, ya le explico algo al respecto, es 0,4 y eso nos da un Z de 1,28. Prosigo entonces. Bien. Entonces, bueno, una vez que tenemos los datos, no es más que buscar la fórmula sobre la cual vamos a trabajar. Ya lo dije anteriormente, sobre la cual vamos a calcular el intervalo de confianza, el límite inferior y aquí el límite superior del intervalo de confianza y pues nada, sustituimos
los valores. P, ya dijimos que la proporción es 0,53 menos 1,28 que multiplica a P por Q entre N. Aquí viene P 0,53 por Q 0,47 entre 150 de la muestra. Obviamente, la media va en una posición central y más el límite superior del intervalo de confianza va a ser, perdón, 0,53 más 1,28 por la raíz cuadrada de 0,53 por 0,47 de 150. Los cálculos ya usted lo sabe. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza da 0,48 el límite inferior y 0,58 el límite superior. Vamos a la interpretación, que aquí viene algo también muy importante que quiero que lo entienda. Entonces, conclusión o interpretación. Existe 80% de confianza de que el verdadero porcentaje de reprobados en esa población esté comprendido entre 48 y 58%. Si se toma una muestra de 150 estudiantes. En intervalo de confianza siempre tienen que mencionar la muestra al responder. Y aquí hay algo muy particular que no había aparecido en las otras interpretaciones. Los intervalos de confianza son 0,48 y 0,58 referidos a la proporción. Y la interpretación se puede dar entre 48 y 58%. Aquí sí se puede, porque 0,48 y 0,58 se nos refiere a un porcentaje. Recuerden que proporción también es porcentaje. Entonces, fácilmente en la interpretación de resultados se puede expresar los resultados como porcentaje. Si ven algunas bibliografías que lo reportan en porcentaje, y también se puede representar en proporción el tamaño del intervalo de confianza. Bien, aquí quedó algo pendiente y aprovecho para explicárselo, que también lo preguntaron en los ejercicios que se envió la semana pasada, y un errorcito que cometimos. Cuando la semana pasada hicimos el valor de Z para 0,8, nos dio 1,3, ¿cierto? Y fue porque no, creo que interpolamos mal o apresuradamente tomamos un valor muy próximo que no observamos bien. Y les explico qué pasa cuando un valor de probabilidad, para buscar un valor Z, no está el valor exacto en la tabla, sino que es un valor intermedio. Y les retrotraigo aquí la tabla Z que venimos manejando. Si recuerdan, entonces el valor de probabilidad, la probabilidad que nos daba era 0,4, de 0,80, entre 2, 0,4, ¿cierto? 0,400. Y ese es el valor que teníamos que buscar dentro de la tabla para calcular Z. Aquella vez nos apresuramos y vimos, aquí le estoy marcando en amarillo, casi no se ve, pero lo estoy marcando en amarillo. Hay que hacerlo en rojo, que se vea. Aquella vez vimos que 0,4, que el valor más próximo, asumimos 0,4032, ¿cierto? Y por eso que aquella vez utilizamos el valor 0,313 de Z, y con 0 nos da 1,30 Z para un 80% de nivel de confianza. Pero no lo hicimos bien, porque vean acá, si vamos aquí arriba, podemos observar que este valor que está aquí, 0,3997, está mucho más cerca del 0,04. Vea que la diferencia es este 7. Le sumamos un 3 a este 7, pues y nos da el 0,4. Y este está 32 veces alejado y este está tan solo 3. Entonces, debimos haber escogido aquel entonces este valor. Entonces, por eso es que para una probabilidad, perdón, una probabilidad de 0,4 de probabilidad, un 80% de nivel de confianza, se escoge comúnmente 1,28, pero 1, más este decimal, 1,28, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sin embargo, también como me preguntaron con los ejercicios de la semana pasada, también puede ocurrir que cuando el valor no está próximo, o sea, está entre 0,997 que estamos buscando y este que sigue, 0,4915, se puede interpolar. Obviamente es un valor
entre 1,28 y 1,29, ¿cierto? Es un valor por aquí. Entonces, también se puede, y si lo ven en alguna bibliografía, yo interpolo entre estos dos valores. Hago una interpolación entre los dos valores más próximos, entre estos dos, ¿cierto? Una interpolación se conoce, o hago una regla de tres, una proporción aquí, de tal manera que consiga el valor exacto, por si lo consiguen en la bibliografía. Nosotros, yo aquí en este caso, en este curso, le aceptamos que consigan el valor más próximo. De todo el que se más acerque al que estamos buscando, bueno, ese será su Z para trabajar. ¿Entendido? Bueno, vamos a continuar con la clase. Como les dije, si aquí entramos en hipótesis. Si se vence el tiempo, tomaré un receso de 5 minutos y enseguida continuamos con la segunda parte. Contraste de hipótesis. Ahora sí entramos en contraste de hipótesis como tal. El contraste de hipótesis, le digo que hacer un contraste de hipótesis estadística es dar una regla de decisión para aceptar o rechazar dicha hipótesis planteada a raíz de un parámetro. A este procedimiento está basado en el valor de un estadístico y fijados de antemano la máxima posibilidad de error a rechazar o aceptar en caso contrario. A rechazarla o aceptarla en caso contrario. A aceptarla en caso contrario. Comúnmente en las investigaciones, en todo tipo de investigación, prácticamente se hace un contraste de hipótesis, es evaluar un valor. Yo tengo unos supuestos teóricos o supuestos nacionales, por ejemplo, que a nivel nacional se diga que el nivel de deserción, qué sé yo, es el 1%, que el gobierno nacional diga que es el 1%, entonces yo en mi estado, en mi municipio, en mi escuela, puedo tomar una muestra y contrastar ese valor. En otras palabras, ver si es real o por lo menos de cuánto me acerco a esa realidad. El contraste de hipótesis también ocurre cuando hay valores del pasado y tengo una prueba ahorita y quiero corroborar ese valor con el pasado. Eh, ahí el contraste de hipótesis, o como siempre, o tengo un valor y alguna institución superior me exige algo con respecto a las notas, a las notas, si es un caso educativo, que compare una nota con otra, un promedio de una población estudiantil con otra población estudiantil, entonces ahí es donde nace el contraste hipótesis. Contrastar y, bueno, dije dos poblaciones, no, a veces es contrastar valores de una población con los valores que tengo de una muestra, ver qué tan cerca me acerco al valor o qué tan cierto. Que cierto es una hipótesis planteada. Como ustedes sabrán, ya una hipótesis es una pregunta de investigación. ¿Será cierto que será igual este valor al otro, etcétera, etcétera? En el contraste hipótesis estadístico, que es el que vamos adelante, se generan estos planteamientos, esta investigación que siempre van a surgir, esta necesidad de investigar valores, siempre surgen entonces dos hipótesis. Yo debo trabajar con dos hipótesis nula o hipótesis alternativa. Eh, ¿Por qué hipótesis nula? Bueno, porque la hipótesis nula es referirla al parámetro que estamos evaluando y una hipótesis alternativa es pues, lo otro valor, lo contrario de la hipótesis, porque de eso se trata el trabajo estadístico. Yo no debo decir que rechazo un valor sin decir qué es lo que acepto, ¿cierto? No podemos decir rechazamos esto y de plano, o sea, me disculpan que se lo diga así, pero no puedo decir no porque no. Hay que decir no por esto, entonces se refiere y debe ser de esta manera porque existe otra alternativa, ¿me entiendes? Entonces por eso que se plantean dos hipótesis, hipótesis nula y hipótesis alternativa, lo contrario. Una es contra de la otra y a veces, y siempre una es negativa y la otra es positiva. Una es real y una es verdadera y una es falsa. Bien, entonces, como el contrato de hipótesis me hace
comparar la hipótesis nulas con un valor verdadero, como le dije, de una institución o del pasado o a nivel nacional. Entonces, el planteamiento de hipótesis son así. Señalo aquí puntualmente. La hipótesis nula la planteo en función al parámetro poblacional mu, o sea, si la media es igual a la media hipotética. Mu sub 0 es una media hipotética o los valores que yo estoy comparando. Y el primero de los casos más importantes es si son iguales. Pues, si digamos, la media de una población la quiero comparar, tomo una muestra y me piden compare si la media de la muestra es igual a la media de la población. O si hay alguna diferencia significativa entre ambas medias. Específicamente es eso. Si hay diferencia significativa entre la media de la población y la media de la muestra. O mejor dicho, la media de la muestra y la media de la población. Entonces el primer planteamiento de hipótesis que hago es esto, uno de los más sencillos. Si la media poblacional es igual a la media hipotética, a la que estoy planteando, si son las medias son iguales. Como les dije, que hipótesis nula y la hipótesis alternativa siempre es lo contrario de la nula, de la hipótesis nula, entonces lo contrario de que sean iguales es que sea diferente. Entonces, el planteamiento de la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, entonces lo contrario de que son iguales es que son diferentes. Entonces, el planteamiento de la hipótesis alternativa se hace así. Hipótesis media muestral o media poblacional es diferente a la media hipotética, lo que se está planteando. Como dijimos aquí claramente, o mejor dicho, muy resumida, se trata de hacer una regla de decisión, ¿cierto? Estoy diciendo que tenemos que decidir entre un valor hipotético y un valor que nos dan los resultados, ¿cierto? Un valor real, un valor establecido con, el valor, con un valor que nos arroja la muestra. Entonces, con ayuda de la distribución normal, este planteamiento, este valor que me arroja la dos contrastes, el contraste de hipótesis o el planteamiento de las hipótesis, tanto nula como alternativa, me establece aquí en la curva de distribución normal las siguientes áreas. Atención. Bueno, esa regla de decisión es en la curva de distribución normal quedan establecidos una región de rechazo y una región de aceptación siempre de la hipótesis nula. Vamos a lo siguiente. Para el caso en que sea este planteamiento, todo lo que no sea o lo que sea diferente de la hipótesis, rechazo la hipótesis, lo que cae aquí. Y lo que es igual o caigo dentro del intervalo, dentro del nivel de confianza, acepto la hipótesis nula. Por eso es que esta zona verde que vean aquí es la zona de no rechazo o aceptación. Y lo que queda a ambos lados por ser diferente, cuando es diferente, si es superior, se rechazo. Si es inferior, también se rechaza. Entonces, estos señores, este planteamiento genera un contraste de hipótesis bilateral, como o de dos colas, cola a la derecha o cola a la izquierda. Si cae en esta zona se rechaza, si cae en esta otra zona se rechaza. Esto de media y alfa ya lo vamos un poquito más adelante, pero bueno, le adelanto. Como todo el contraste de hipótesis también se hace con un nivel de significación, sí, un nivel de significación, entonces eso me va a generar Z, un menos Z y un Z que ya lo vemos más adelante. Porque este valor de 1 menos alfa y alfa va en función al error tipo 1 que ya le explico más adelante. Por lo pronto, vean las zonas de rechazo y el planteamiento de la regla de decisión. Pero bueno, como le dije, los ejercicios, la vida real, no nos plantea siempre un único planteamiento de hipótesis, ¿no? O sea, a veces toca que sea diferente, que sea mayor que, menor que, a lo sumo, entonces eso me genera dos planteamientos más. El siguiente, perdón. Entonces, el siguiente planteamiento puede ser, aquí le resumo esto porque el planteamiento de la hipótesis nula siempre va a ser, por lo general, siempre es igual. Y lo que se forma aquí abajo en la zona de, o, o yo circunscribo mis regiones críticas o de aceptación, de rechazo o aceptación,
es en función a la hipótesis alternativa. Bueno, obviamente, repito, veo la hipótesis nula y la hipótesis nula es la que me va a configurar las regiones de rechazo y aceptación. Entonces, cuando me piden que algo sea mayor que, menor que, en este caso, que la hipótesis, faltaron dos puntos aquí, la hipótesis alternativa nos pida que la hipótesis, la media sea mayor que la hipótesis poblacional, que sea mayor que la hipótesis, que la media hipotética, entonces eso me va a generar una región crítica superior. Entonces, rechazaría, la zona de rechazo empieza a caer aquí de la zona crítica, el Z crítico que me den los resultados, ya lo habíamos trabajado Z crítico o Z, la región crítica, y lo que caiga por encima de esa región crítica es la zona de región crítica o zona de rechazo. Y si cae en este lado es zona de aceptación. Repito porque mi hipótesis sería, alternativa sería, la media si es mayor que la media hipotética. En este caso, como no puedo comparar media con media, comparo es la Z. Ya vamos a ver más adelante. Pero así sería el planteamiento o así sería la zona de rechazo cuando el planteamiento es que la hipótesis alternativa sea que la media sea mayor que la media hipotética. Continúo. Vamos al siguiente planteamiento, que es obviamente lo contrario de este. Cuando la hipótesis alternativa sea que la media a evaluar sea menor que la media hipotética. La media de los valores sea menor que la media hipotética. Y cuando si nos están pidiendo o establecemos que sea menor, entonces la zona de rechazo va a caer aquí. Hacia lo que es, todo va a ser negativo. Mi zona crítica o valor de la distribución, la zona crítica va a ser este punto, Z negativo, los valores negativos, y como es menor que todo lo que caiga en la zona de rechazo, pues la hipótesis nula será rechazada, o si cae aquí será aceptada la hipótesis nula. Espero que vayan entendiendo hasta este punto. Sigamos con el resto de la hipótesis, contraste de hipótesis que es muy importante, que yo he borrado aquí, tengo que borrar para poder seguir con la siguiente lámina, porque entonces se quedan aquí estos dibujos. Bien, como les decía, y aquí viene algo también muy importante, mi decisión, yo en el contraste de hipótesis, el investigador, en este caso ustedes, van a tomar una decisión en torno a la hipótesis nula, ¿cierto? De eso se trata, por eso que se establece una regla de decisión y al final se debe tomar una decisión. Y tenemos dos contrastes aquí, dos posibles resultados y dos posibles decisiones. Dos posibles resultados, verdadera y falsa, y dos posibles decisiones, no rechazar o rechazar. Entonces tengo, si la hipótesis nula es verdadera y yo, como ven aquí, no la rechazo, la acepto, si es verdadera la hipótesis y la acepto, estoy tomando una decisión correcta, tal como dice aquí, ¿cierto? Una decisión correcta. Si es verdadera y la acepto, estoy tomando una decisión y la acepto, estoy tomando una decisión correcta. Si quiero voy a plantear aquí un ejemplo, espero que les sirva pongamos el caso de lo que se está haciendo la prueba con la vacuna anti-COVID. Supongamos que sea verdadera, significa que sea efectiva. Y yo hice una prueba, una muestra, qué sé yo, y voy a observar, entonces tengo, si es verdadera y no la rechazo, o sea, acepto, siendo la hipótesis verdadera, o sea, que sí es efectiva la vacuna, pues es una decisión correcta, ¿cierto? Está todo bien hasta ese punto. Pero ¿qué pasa si la vacuna es verdadera, es efectiva? La hipótesis es que la vacuna es efectiva y yo, vean que lo que pasa aquí, y la rechazo. Rechazo la hipótesis nula, cometo el error de rechazarla. Aquí estoy cometiendo un error, ¿cierto? Una vacuna que era efectiva
con las pruebas que hice, las muestras que tomé, yo las rechacé. Estoy cometiendo un error, ¿cierto? El error, aquí lo que va a pasar, bueno, que esa vacuna, siendo buena, no se va a distribuir. Bueno, en ese caso que estoy planteando, la pandemia se va a seguir expandiendo. Pero bueno, tengo, como les explico, otra zona otra decisión y otra alternativa. Otro caso, en caso de que la hipótesis planteada sea falsa, que realmente en este caso que estoy dando, la vacuna no sea efectiva. Si la vacuna no es efectiva, pero entonces me voy aquí abajo, yo la rechacé. Si la vacuna no es efectiva y yo la rechacé, entonces estoy tomando una decisión correcta, ¿cierto? Decisión correcta tipo B, porque no es efectiva y yo la estoy rechazando. Estamos aquí tomando una decisión correcta. Pero vemos la alternativa que nos queda, que acaso la hipótesis es falsa, o sea, no es efectiva, pero yo no la rechazo. Ven aquí, o sea, que acepto la hipótesis nula. Si acepto la hipótesis nula, siendo falsa, o sea, que no es efectiva la vacuna, estoy cometiendo en este caso, ahora sí, este error es más grande. Estoy cometiendo un grave error, ¿cierto? Porque entonces mandaría o enviaría, mejor dicho, enviaría una vacuna que no es efectiva y se estarán vacunando una gran cantidad de personas con una vacuna no efectiva y eso podría traer males mayores. Para el caso de una investigación aquí en ciencias sociales o en educación, lo que podría pasar es que la investigación continúa, ¿cierto? Si yo acepto, no rechazo una hipótesis falsa, la investigación continúa, pero bueno, con supuestos falsos y esto acarrearía muchos más problemas en la investigación, más costoso y incluso algo peor porque al final de los resultados no serían para nada confiables. Entonces, como podrán ver, aquí hay dos tipos de errores que hay que controlar, que hay que estar muy pendientes de ellos, ¿cierto? Y de eso se trata el contraste de hipótesis. Saber que existen esos errores, controlarlo y hacer un trabajo lo más eficiente posible. Un trabajo de investigación me refiero. Bueno, entonces, estos dos tipos de errores, el tipo uno está asociado a los errores alfa, que incluso el mismo alfa que venimos trabajando, y el error tipo 2 queda asociado a beta, se le asocia como error tipo beta o error beta. Y obviamente las decisiones correctas están lo contrario de ello. La decisión correcta tipo A es 1 menos alfa, que ya le he mostrado, y el error tipo B y la decisión correcta con respecto al error tipo B es 1 menos beta. En el contraste de hipótesis lo que se hace es lo siguiente. Se fija alfa, como ya lo hemos hecho, lo hemos visto, de acuerdo al criterio del investigador y se controla beta. Con esta forma es que se controla la, la decisión. ¿Qué significa? Repito, incluso ya lo hemos hecho. Cuando fijamos el nivel de significación, en este caso nivel de significación, eso significa que estamos haciendo ese trabajo, estamos fijando alfa y controlando beta, y se controla beta con todo el trabajo que se hace de contraste de hipótesis. Por eso que a veces beta no lo ven en la gráfica, porque bueno, al trabajar con alfa, beta no es como, no nos olvidamos de beta, sino ya está, ya se sabe que al fijar beta y jugar también con el tamaño de la muestra, bueno, perdón, al fijar alfa y jugar con el tamaño de la muestra, bueno, se controla beta. Vamos a ver adelante que viene un ejemplo de esto que aparece en su bibliografía. Es más o menos aquí se explica eso de fijar alfa, controlar beta y sopesar en el tamaño de la muestra. Como pueden ver, tanto el tamaño de la muestra, error tipo 1, alfa y el error tipo beta van de la mano. Cuando yo muevo uno, se mueven los otros. Si crezco, aumento uno, disminuyen los otros. Lo ideal es ambos errores, como tiene que ser, disminuirlo lo más que se pueda. Pero para disminuir error alfa y error beta, no puedo
aumentar tanto el tamaño de la muestra, pues ya también lo hemos discutido que el tamaño de la muestra no puede ser tan grande por los costos y todo lo que acarrea tomar una muestra demasiado grande. Entonces lo que se hace es lo siguiente, se fija alfa, que es lo que vamos a hacer, se fija alfa a criterio del investigador y se sopesa n. Una vez fijado alfa, n, el tamaño de la muestra, siempre se busca lo más grande posible, lo más grande que se pueda, alfa. Y al hacer fijar este y aumentar este, bueno, obviamente se controla beta. Así que se controla beta, fijando alfa y tratando siempre de tomar el tamaño de muestra n lo más grande que se pueda. Ok, veamos que siguiente seguimos aquí con el contraste de hipótesis, como le dije, le iba a explicar más adelante que es todo este nivel de las regiones de rechazo y aceptación, y especialmente alfa, cómo se fija alfa y cómo se consigue. Muy parecido, repito, a los trabajos que hemos venido haciendo. Bien, entonces la regla de decisión está, ya le hemos mostrado y habíamos dicho que los valores Z fijan estos par de niveles en las regiones críticas. Por eso algunas bibliografías lo llaman Z crítico. Fijan ese nivel de Z crítico y obviamente donde recae, si es bilateral o de dos colas o una sola cola, bueno, eso marca de una vez la región de rechazo sobre la cual se trabaja el contraste de hipótesis. Porque sobre ella, de donde me caiga el Z que yo estoy calculando de los resultados, pues fijaré la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. Veamos entonces. Con los valores de nivel significativo, como dice Olivia, si obtenemos Z, lo tomamos, como siempre trabajamos, lo vamos a traer con Z1 menos alfa, que no, la mejor referencia de dónde viene. Recuerden, aunque ustedes lo saben, si es bilateral a derecha e izquierda, bueno, el alfa se divide entre 2, repito, para que encuentren el valor de Z en la tabla Z, ya lo hemos hecho. Bien, una vez que yo conozco el nivel de significación y conozco Z, he marcado ya mis zonas de aceptación y rechazo, ¿cierto? Porque automáticamente, si el Z me da 1,96, voy a rayar aquí, por ejemplo, si Z me da 1,96, disculpa, entonces obviamente aquí va a ser Z1 menos 96 y los valores por encima de 96 se rechazan, los valores menores a menos 1,96 se rechaza la hipótesis nula, y los que caen dentro, pues se acepta la hipótesis nula. Ahora, ¿qué valor introduzco yo aquí para comparar? O como lo habíamos hecho, para eso es Z, para eso se estandarizan los valores, para poder comparar Z con Z. Entonces, se hace lo siguiente, dependiendo de los valores que me aporte la población y la muestra, calculo mi Z, esto se llama Z de prueba o Z de contraste, lo dice otra teoría. Z de prueba o Z, vamos a conocerlo como Z de prueba. Z de prueba es el que me arroja los resultados. Yo tengo que conocerlo como Z solo. Y es el que me arrojan los resultados o los valores que me dan la información que me arroja tanto la población como la muestra. Se calcula de la siguiente manera. X barra o la media muestral menos la media poblacional entre la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada de n. Leo aquí. Con los valores aportados de la muestra o la población, muestra o población, cuando dice muestra o población es porque a veces si no tenemos datos de la población, recuerden que lo podemos estimar, sesgar o insesgar, dependiendo de la medida estadística que se trate. Obtenemos los valores Z críticos o Z de prueba, como se lo dije. Este valor Z crítico se contrasta o compara con el valor Z crítico, perdón, este valor Z de prueba se contrasta o se compara en la zona de rechazo. O sea, el valor que me dé aquí pendiente, yo lo contrasto con este valor Z. Y si cae en la zona de aceptación, lo acepto, como le dije, si es menor. Si es mayor a 1,96, me cae en la zona de rechazo y rechazo la hipótesis nula. El valor Z es otra Z que debo comparar con el Z crítico. Como les dije, en el ejemplo que le estoy dando aquí ya antes veo 1,96 y yo comparo
resuelvo esta pequeña ecuación y veo que el z de los valores. Y esa z de prueba lo comparo con el z aquí o veo en qué zona cae. Y bueno, dependiendo de ese resultado ya tengo la decisión a tomar. Espero que me vaya entendiendo. De todo más adelante seguimos con ejercicios para ir entendiendo de qué se trata el contraste de hipótesis. No sé cuánto tiempo llevo. Creo que... Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Este recuadro que aquí, que son los pasos a seguir para el contraste de una hipótesis procedimiento de 5 pasos, lo tienen en su bibliografía, tanto en el material como en la bibliografía que aparece citada en la plataforma. Y según esos pasos que nos vamos a guiar. Y les pido a ustedes que se guíen por estos pasos. Es muy importante que el seguimiento de estos pasos le va a ayudar mucho a llevar por lo menos el esquema de la resolución de los ejercicios y se le va a hacer más fácil. No, no resuelvo los ejercicios así tan apresuradamente. Yo le hago aquí un resumen, pero para sus ejercicios, las actividades que se le asignan y los exámenes, traten a lo posible seguir estos pasos que les va a ayudar mucho a la visualización de su ejercicio. Este ejercicio voy a hacer también, vamos a ir siguiendo los pasos, ustedes van corroborando en la medida de lo posible. Bien, continúo con el ejemplo. Un test nacional de matemática arrojó una media de 85 puntos. El mismo test aplicado a 100 estudiantes en un liceo resultó con una media de 81 puntos y una edición típica de 18 puntos. Ahora si empiezan a ver, de una vez le digo, vean cómo son los contrastes. Los contrastes por lo general nos dan una media de la población y una media de la muestra. Y ahora vamos a compararla, a contrastarla. Nos pide, determine si los estudiantes del liceo están al mismo nivel nacional para un nivel de confianza del 95%. Sigo explicando aquí algo en contraste antes de entrar. Si ustedes ven, bueno, si la media a nivel nacional arrojó 85 puntos y yo tomé una muestra de 100 estudiantes de un liceo y le apliqué el mismo TI y la media de puntos me dio 81, yo digo, bueno, fácil, si es menor, no tengo que hacer ninguna comparación, ¿es cierto? Y ustedes, algunos dirán, pues, entonces, ¿para qué va a hacer contraste si ya veo que es menor? Ya discutimos esto, ¿cierto? No, yo no puedo decir directamente, a pesar de que tengo la media nacional y le saqué una media a 100 estudiantes, decir que es menor. ¿Por qué? Uno, primero son 100 estudiantes nada más, no son los millones de analizados a nivel nacional. Dos, tengo una diversión típica. Recuerden que esta media es una media, son de 100 estudiantes. Y la diversión típica también tiene que entrar en juego. Yo no puedo comparar directamente 81 con 85, media con media, porque entonces estaré obviando que fueron 100. O sea, si es 10 y me da 81, también puedo decir que es menor. No, ¿verdad? Este 81 se ve afectado por el tamaño de la muestra, 100 estudiantes en este caso, y por la división típica que obtuvieron. Entonces, tiene que haber un procedimiento matemático estadístico que involucre a la división típica, que involucre el tamaño de la muestra para poder yo sí, entonces sí puedo comparar la media de la muestra con la media poblacional, en este caso, o poblacional o nacional, o la hipotética, 85. ¿Sí lo entiende? Por eso el contraste de hipótesis. Por eso el contraste de hipótesis. Incluso también no determine el nivel de confianza que estoy estableciendo, porque no lo puedo comparar directamente. Es ahí la importancia de la estadística, la importancia del contraste de hipótesis y, bueno, de esos errores que ven frecuentemente en alguna prensa nacional, algunos actores que hablan ligeramente comparando promedios y eso no es así. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Bien, entonces el primer parámetro es describir el parámetro, bueno, el parámetro poblacional es mu, el que vamos
a contrastar es la media de la muestra con una media hipotética, que es la de 85 puntos, y el primer paso también entonces es fijar las hipótesis. El planteamiento de hipótesis es muy importante y depende de la habilidad de ustedes y lo que se puedan leer en el planteamiento. Entonces dice, repito, el mismo test fue aplicado a 100 estudiantes de un liceo que resultó con media 81 y de típica 18. Determine si los estudiantes del liceo están al mismo nivel que el nacional. Si están al mismo nivel, me están preguntando si este 81 es igual al 85, ¿cierto? Entonces el contraste de hipótesis va hacia la igualdad. Me está preguntando si la media muestral 81 es igual a la media hipotética 85. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, ya dijimos que entonces la hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa es lo distinto. Entonces, que la media muestral es diferente a la media, digamos, poblacional o hipotética, la que arroja los resultados a nivel nacional, en este caso. Esto me está dando de una vez ya que el contraste es bilateral, ¿cierto? Es de dos colas. Prosigo. El siguiente paso es verificar el nivel de significación, ¿cierto? Después paso a seguir a verificar el nivel de significación, de tal manera que yo puedo ya con estos datos ir construyendo. Ya sé que es bilateral, y ahora me falta Z para ir construyendo mi regla de decisión o el panel sobre el cual se van a tomar las decisiones. Bueno, nivel de significancia 95%, significa que 1 menos alfa es 0,95, alfa 0,5, alfa entre 2 a 0,25, la mitad de esto. Por lo general, hasta los momentos este alfa y este alfa medio no se utiliza, pero bueno, hay que hacerlo, hay que calcularlo porque en algunos ejercicios sí se pide. Un nivel de significancia, un nivel de confianza, perdón, del 95% se nos da un nivel de significancia perdón, Z perdón que aquí ofrezca -1, no, Z de 1,96 y el negativo, creo que faltó ahí en la ecuación, el negativo es -1,96. Es bilateral, están los dos resultados, ¿cierto? Recuerden. Prosigo. Perfecto. Bueno, traigo la misma gráfica y ahora el resultado que me dio lo coloco aquí. Bueno, aquí sí aparecieron, ¿cierto? Me dio 1,96, entonces tengo dos. Es bilateral porque es a la derecha y a la izquierda. La hipótesis alternativa, ven aquí, me gusta rayar tanto, la hipótesis alternativa me está diciendo que sea diferente, al ser diferente, es un contraste bilateral, tengo dos zonas críticas, 1,96 y -1,96. Y de aquí, zona de rechazo, y aquí zona de rechazo también. Interno es la zona de aceptación. Prosigo. Aquí voy a tener que ver, prosigo. Bien, entonces la prueba, la Z prueba o la Z de aprobar, la fórmula a utilizar viene siendo esta, media poblacional. Bueno, a una vez aparece estos dos señores, también puede ser la media muestral menos la media hipotética. ¿No? Recuerden que se sesgan, son iguales los valores. Bueno, entonces, sustituyendo los valores, me dice que la media muestral, la muestra de los 100 estudiantes me dio 81 menos 81 menos 85, que fue la media, aquí se llama poblacional, también puede ser poblacional o hipotética, la que dan los resultados institucionales o pasados, los resultados pasados, entre la desviación típica de la muestra 100 y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, perdón, la desviación típica de la muestra dio 18 como lo ven aquí, entre raíz cuadrada de la muestra que es 100. Al efectuar estos cálculos, Z dio -1,22, da negativo, como pueden ver, 81 menos 85 es menor, da negativo. Entonces la Z está cayendo por el lado negativo. Si continuamos con el contraste, perdón, si continuamos con el contraste, ahora el siguiente paso es, si una vez que ya tenga Z calculado, me voy a la región crítica, a la región, a mi regla de decisión y veo dónde cae este valor. Z
de prueba, según los resultados, según los datos que tengo, me da menos 2,22 y veo que cae justamente aquí por debajo, ¿cierto? Z menos 2,22 es menor que 1,96. Recuerden que aquí es 0, la media es 0, ¿cierto? Se parte que es 0 y todos para allá son negativos. Mientras más allá, más alto el valor negativo. Entonces tengo Z de prueba cae aquí. Z es menor que 1,96, que también es negativo, cae aquí, entonces cae en la zona de rechazo. Entonces debo rechazar la hipótesis nula, obviamente, dicho y en contraposición, acepto la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo vendrían esas conclusiones? ¿Cómo podrían hacerse las conclusiones en este caso? Veamos. Bueno, aquí muy resumidamente. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, porque hay en la zona de rechazo. Rechazo la hipótesis nula, por la cual se afirma que hay, que no, por lo cual se afirma que no hay evidencias estadísticas con las que se pueda concluir que los estudiantes del liceo están al mismo nivel al mismo nivel nacional. Es una coma aquí, al 95% de confianza para esa muestra. Repito, se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se afirma que no hay evidencias estadísticas o diferencias significativas en algunos casos con la cual se pueda concluir que los estudiantes del liceo están al mismo nivel nacional, de al mismo nivel nacional, como al 95% de confianza para esa muestra, para una muestra de tamaño específico. Bien, hasta aquí la primera parte de contraste de hipótesis, de ejercicio, uno de los más sencillos, contraste de hipótesis de medias, pues estamos comparando, contrastando medias. Más adelante habla de tiempo y damos contraste de hipótesis de proporción, como vimos para contraste cuando tocaba el caso de intervalo. Bueno, como le dije, hasta aquí la segunda asesoría, intervalo de confianza y contraste de hipótesis. Y como siempre, les recuerdo que deben realizar las actividades asignadas y entregarlas según las instrucciones y realizar los ejercicios propuestos para la semana de repaso. Ya está asignada una actividad para ser entregada el miércoles que viene y fueron enviados unos ejercicios propuestos para que practiquen, para que la semana, el viernes, Dios mediante, si la entregada no nos los permite, podamos hacer la semana de repaso donde vamos a repasar todo ese ejercicio. En lo que pueda también vamos a hacer llegar, le voy a hacer llegar más ejercicios propuestos para que vayan practicando. Bueno.